Continuamos la serie de videos tutoriales sobre diseño de interfaces de usuario, experiencia de usuario y el diseño centrado en el usuario, ya que es importante conocerlas para el know-how, es decir, el conocimiento de saber cómo hacer las cosas del profesional de la informática. Entonces, ahora abordaremos la experiencia de usuario más en detalle, ya que esta está basada en hechos, a diferencia del marketing tradicional que conocemos, que básicamente trata de enamorar al cliente con algunas características, pero la experiencia del usuario, ya que lo integra, realmente vuelve algo tangible la interacción y la experiencia del usuario con el producto. Entonces, la experiencia de usuario es precisamente la experiencia que se tiene usando un producto, por lo general de carácter digital, y cómo es capaz de resolver las necesidades y los objetivos de forma eficiente y fluida, lo que determinará su aceptación y su diferenciación entre otros productos previos que puedan existir de los competidores. Es decir, si observamos bien desde el punto de vista del desarrollo de un producto, desde el principio se toman en cuenta las necesidades del cliente y los objetivos para los cuales dicho usuario utilizará el producto, ya sea de forma eficiente y fluida. Con esto el usuario aceptará y diferenciará el producto si es que tiene competidores en el mercado. Entonces la experiencia de usuario viene desde hace algún tiempo, específicamente finales de la década de los 1960, con los estudios en las áreas de interacción humano-computador. Integraba esta disciplina la informática, la ergonomía y otros métodos de investigación y modelos como los que se usan en psicología, antropología, diseño industrial o sociología. Entonces, UX por lo general se habla en referencia a términos tecnológicos y dispositivos inteligentes. Por esta razón, básicamente avanza de acuerdo a los cambios tecnológicos y a sus interacciones y preferencias por parte de los usuarios. Entonces, UX, basadas en las siglas en inglés User Experience, traducido como experiencia usuaria o experiencia del usuario, básicamente se relaciona únicamente con lo digital, pero en cualquier industria se puede aplicar. Y es la tecnología lo que ha mejorado su alcance. Entonces, en la experiencia de usuario se puede definir como la experiencia que decíamos tiene esta persona al interactuar con todos los aspectos de un producto digital o un servicio que una empresa ofrece. Entonces, desde el punto de vista de la experiencia de usuario, tenemos que estudiar la percepción y sensación que el producto o servicio digital genera cuando el usuario está interactuando con él. Es un trabajo que mejora el producto o servicio, lo hace funcional y le deja una buena experiencia al usuario al momento de consumirlo o usarlo. Entonces, las empresas que tienen sitios o aplicaciones o algún producto digital deben estar interesados en que sus visitantes permanezcan en su sitio y hagan uso de sus aplicaciones o productos digitales para que encuentren la satisfacción deseada. Entonces, encontramos que hay registros desde siglos atrás de cómo se podía encontrar
vestigios o inicios de la experiencia de usuario, desde las investigaciones en los procesos de producción y su relación con los trabajadores hasta la integración, herramientas y máquinas de trabajo. Básicamente enfocada en encontrar soluciones, perfeccionando de manera de enfoque de calidad y con metodologías para adaptarse a nuevas situaciones, como lo hizo Henry Ford. Además, encontramos mucha relación con la investigación de mercado y el análisis de los datos. Pero ya a partir de 1990 toma auge el concepto para relacionarlo con las experiencias cognitivas de productos tecnológicos y la experiencia de usuario. Entonces, a partir de ahí fue que tuvo una expansión en las ramas tecnológicas. Entonces, no solamente UX se centra en el producto digital, abarca todo y está centrado en el ser humano a medida que interactúa la persona con dicho producto o servicio digital. Entonces, con la experiencia de usuario debemos garantizar que se satisfacen las necesidades de los clientes, y esto lo complementamos con técnicas de pruebas para detectar problemas y resolverlos, juntos a los diseñadores, los investigadores, el departamento de comercio o la parte de marketing, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de nuestro producto digital, a través de múltiples iteraciones y mejoras constantes del producto con diferentes técnicas de investigación, tanto cuantitativas como cualitativas. A continuación, un ejemplo que detalla esta situación. Para crear de forma eficiente el diseño de la experiencia de usuario, tú y tu equipo deben completar las siguientes etapas. Investiga las necesidades, deseos, expectativas y objetivos de los usuarios finales para quienes estás diseñando el producto. Define qué debe hacer el producto y detalla cómo debe funcionar para resolver la necesidad del usuario final. Decide en qué orden y jerarquía aparecerán los elementos de la interfaz de tu producto. Estos pueden ser menús, botones, enlaces, contenido multimedia y texto. Diseña la forma en la que se comunicará la interfaz con el usuario final. Selecciona los colores, tipografía, el tamaño de iconos y botones que deben utilizarse en la interfaz de tu producto, ya sea un sitio o aplicación web. Simula el funcionamiento de tu producto mediante el uso de herramientas digitales disponibles en Internet. Aplica pruebas de usabilidad y calidad en el producto para medir el desempeño que éste tiene cuando lo utilizan los usuarios. Al cumplir adecuadamente cada una de las etapas de la experiencia de usuario, evitarás gastar más tiempo y recursos de los necesarios en corregir las fallas de un producto, y de esta manera lograrás la satisfacción y fidelidad de tu cliente. Luego de esto aparece el diseño de las experiencias de usuario a través del look and feel y la usabilidad. Es decir, esperamos que el usuario disfrute con la interacción y tenga reacciones positivas en cuanto al producto o servicio digital. Debe ser creíble, debe estar funcionando en armonía y debe tener funcionalidad, ser lo más individual posible y de manera que pueda el usuario entender de forma predictiva su uso. Entonces, para ello se diseña la experiencia de usuario enfocado en el nivel de satisfacción del usuario respecto del producto o servicio y la funcionalidad, facilidad de uso y conveniencia que el usuario tendrá a través de este
producto digital. Entonces debemos proveer experiencias significativas y relevantes de acuerdo con los que propone la Fundación para el Diseño Interactivo. Por tanto, diseño hace referencia al tipo de trabajo, no solamente gráfico, sino conjunto de habilidades que tenemos que incluir en 3 aspectos: usabilidad, accesibilidad e interacción, como se representaba en el gráfico anterior. La usabilidad está relacionada con la funcionalidad, ya que permite al producto cumplir sus objetivos. La accesibilidad es el grado de facilidad que resulta cuando el usuario entiende y utiliza dicho producto. También incluimos la interacción entre usuario y producto, ya que va de la parte técnica a la parte emocional cuando se percibe y a través de los sentidos se utiliza el producto digital. Entonces, el diseñador UX investiga, evalúa, recopila datos, propone arquitectura de la información, propone estrategias de contenido, hace el diseño visual y modela con wireframe. Entre las investigaciones podemos ver pruebas con usuarios, la técnica de card sorting, la estructura de árbol, la prueba de 5 segundos, la técnica de user personas, grupos focales, entre otras. También puede evaluar mediante técnicas heurísticas datos recopilados por pruebas A/B o algún otro indicador, y esto le va a permitir proponer la arquitectura de la información junto a las estrategias de contenido y luego iniciar el diseño visual a través también del modelado con el wireframe. Entonces, cada aspecto requiere una especialización, por tanto, incluimos un conjunto de personas con conocimiento multidisciplinario. Mientras más intuitiva y cercana haya sido la experiencia que tiene el usuario con el producto, se ha logrado un mejor objetivo de facilidad de usuario en su interacción. Por tanto, debemos recordar la función que hacen los elementos de las interfaces de usuario que se hayan creado. Debemos incluir entonces un diseño de interacción, un diseño visual, la investigación del usuario y la arquitectura de la información. El diseño de la interacción o IXD consiste en la interacción misma entre el usuario y el producto, y su objetivo es que sea agradable al usuario. El diseño visual es básicamente para que el usuario sienta la navegación y la interacción eficiente, con un estado de ánimo positivo, entretenimiento o de placer, y que también cumpla con el objetivo para el cual fue desarrollado, incluyendo un equilibrio entre espacios y contraste, colores, formas y tamaños en la parte del diseño gráfico. Uso del color. Esto se mira a continuación en el siguiente video. De la experiencia, ya que es capaz de afectar la percepción que el cliente tiene sobre un producto. A pesar de que la percepción de los colores es subjetiva y su interpretación depende de cada persona, existe una respuesta emocional que puede generalizarse por parte del ser humano al estar en contacto con ciertos colores. El rojo, amarillo, marrón, naranja y dorado producen una sensación de calidez, mientras que el azul, morado y verde ocasionan la sensación de frialdad. El círculo cromático representa de forma visual los colores y sus combinaciones. Se clasifican en primarios o puros. Son el rojo, amarillo y azul. Se les considera la base para la obtención del resto de los colores. Secundarios. Se obtienen al combinar en proporciones iguales a dos colores primarios. Terciarios. Se originan al mezclar en diferentes proporciones a un color primario y secundario o al combinar a todos los primarios.
Cada color es único debido a los valores de las siguientes propiedades. Saturación. Es la medida de pureza de un color. Entre más pálido sea, significa que tiene mayores cantidades de gris. Matiz o tono. Es el estado del color sin concentraciones de blanco o negro. Luminosidad o brillo. Es la cantidad de luz percibida en un color. Valores altos implican una mayor concentración de blanco. Los esquemas o reglas cromáticas generan combinaciones con base en la posición de los colores en el círculo cromático. Su uso te garantiza que al mezclar colores obtendrás paletas armoniosas. Los esquemas se clasifican en análogos. Son los colores que están a la derecha e izquierda de un tono principal. Monocromáticos. Es el mismo color con valores diferentes de saturación, matiz y luminosidad. Triada. Son colores equidistantes dentro del círculo cromático y alejados entre sí, es decir, forman los vértices de un triángulo equilátero. Complementarios. Son los colores que se encuentran en una posición opuesta en el círculo cromático. Los identificas porque forman una línea recta entre sí. Tonos. Es el mismo color pero con variaciones de luminosidad. Como diseñador de experiencias, debes elegir colores que faciliten la navegación de los usuarios finales en la interfaz de tu sitio o aplicación web. Para ello, utiliza herramientas digitales que te permitan crear combinaciones armoniosas. Haz lo siguiente. En el buscador, escribe el término Color Wheel, K. Accede al sitio web y en el menú de la parte izquierda elige alguna de las reglas cromáticas. Después, selecciona dentro del círculo cromático un color. Observa que debajo de este se encuentran varias barras horizontales que al ser desplazadas generan de forma automática una paleta de color. Copia el número que está asociado a cada color para que puedas utilizar la paleta en tu producto digital. Escoge el valor numérico que se encuentra en la casilla RGB cuando tu combinación de colores sea visualizada solamente en monitores, y el valor hexadecimal cuando estos sean tomados para programar la interfaz del sitio web. Dale identidad a tu producto digital a través de la combinación de colores. Cuando tu combinación de colores sea visualizada solamente en monitores, y el valor hexadecimal cuando estos sean tomados para programar la interfaz del sitio web. Dale identidad a tu producto digital a través de la combinación de colores. Entonces, las categorías del diseño UX se relacionan con la interacción, el diseño visual y la investigación del usuario, la cual consiste en que las empresas determinen qué quieren y necesitan sus clientes. Por ejemplo, el sitio web o aplicación debe resolver un problema, por lo que este es un paso importante para detectar qué requieren exactamente sus usuarios, y esto se logra a través de la investigación del usuario. Si tus diseños están basados, por ejemplo, en conjeturas, si no se incluye al usuario desde el principio. La arquitectura de la información, que ya hemos visto, consiste entonces en estructurar y etiquetar el contenido de modo que los usuarios puedan encontrar la información fácilmente. Por ejemplo, un mapa de la ruta de los buses fácilmente ayuda a las personas a comprender cómo llegar de un lugar a otro, y la leyenda o simbología combinado con colores y texto facilita su lectura. Entonces, los componentes de la arquitectura de la información son la organización, el etiquetado, la navegación y la búsqueda. La organización está relacionada con esquemas que responden la pregunta cómo categorizamos la información, ya sea de forma cronológica, alfabética, por tema u otro tipo de categoría. Porque constantemente buscamos cómo procesar la información a través de la clasificación. Entonces debemos crear buenas estructuras, organizarlas de acuerdo a cómo pudiera pensar el usuario para que éste reduzca su tiempo y esfuerzo en la interacción con el sitio o aplicación.
eliminando la ambigüedad para que los resultados de la búsqueda sean los adecuados. Ejemplo de organización de la información de forma que el usuario rápidamente entiende los productos y servicios de la empresa de forma gráfica, el título a la categoría que pertenecen y una pequeña descripción. En el caso del etiquetado, pues consiste en el uso de palabras claves, encabezados, nombres que le ayudan al usuario a través de estos atributos identificar la información que se buscaría. Por ejemplo, con la técnica de card sorting para encontrar las etiquetas más adecuadas. Ejemplo, en un portafolio de productos enfocados por categoría para que fácilmente el cliente encuentre que su producto se puede aplicar en diferentes tipos de negocios. La navegación, más allá del menú, podemos encontrar secciones, hipervínculos, asistentes, nubes de palabra, migas de pan u otros que nos permiten explorar la información e interactuar de manera rápida con el usuario y con el contenido que se muestra en el sitio o aplicación. La búsqueda, aparte de incluir el buscador, tenemos que encontrar los pasos más fáciles para que el usuario pueda realizar la búsqueda, considerando índices, precisión, resultados, el acceso, patrones que el usuario pueda utilizar en los términos de búsqueda y opciones de autosugerencia o autocompletado. Entonces, en el proceso de diseño UX hay ciertas etapas centradas en el humano para que sean útiles al mismo, considerando muchas soluciones que intentan resolver el problema. Empezaremos por los prototipos y finalmente una solución más detallada. Por ejemplo, comprender las dificultades que tiene el usuario, utilizar la técnica de user personas, mapeo de recorrido, esquemas de página y luego iniciar la fase del prototipo. La primera opción, que son los puntos neurálgicos, los puntos débiles o donde encontramos problemas, lo podemos capturar o ver a través de entrevistas y encuestas, a través de desafíos y expectativas que tienen los usuarios para resolver su interacción y el desplazamiento por el sitio o aplicación. Entonces debemos comprender cómo se comporta el usuario y tratar de acomodarlo en el producto o servicio. La técnica de user persona representa usuarios de manera semificticia con datos reales basados en investigaciones de usuario y datos que ya se tengan recopilados. Esta técnica, combinada también con la persona que compra o nuestro comprador, mejora la atención a los clientes actuales y prospectos al saber qué producto, servicio o contenido consumen y poderle personalizar la interacción y la interfaz para que se satisfaga de mejor manera las necesidades que tienen ante nuestro producto o servicio. El mapeo de recorridos permite utilizar los diferentes user personas creados anteriormente y reflejar cómo interactúan cada uno de ellos aunque tengan el mismo objetivo. Por ello es necesario asegurarse que se cumplan. En el caso del mapeo de recorrido, para un sitio de comercio electrónico, en el carrito de compras hay que identificar todas las formas que un cliente puede completar una forma y asegurarse de que el proceso de compras
haya sido exitoso con toda la Adaptación de ayuda interfaces de necesaria en cada escritorio a paso, dispositivos móviles. mejorando la funcionalidad para que el cliente realice El éxito de tu su aplicación actividad o sitio desde un web equipo de depende de la escritorio, experiencia que le una brinda el tablet o usuario, un razón dispositivo por la que móvil, es por indispensable ejemplo. que tu producto funcione, se visualice y cargue de forma eficiente en dispositivos móviles. De lo contrario, perderás usuarios potenciales debido a una accesibilidad y usabilidad defectuosa. Logra una buena experiencia al mostrar tu web en móviles mediante la aplicación de técnicas de diseño responsivo. Para lograrlo, haz lo siguiente. Crea una versión de la interfaz de tu producto para teléfonos inteligentes, reacomodando los elementos del portal para que se visualicen adecuadamente. Puedes auxiliarte del patrón de diseño fluido para móviles, el cual toma los elementos de una interfaz y los apila verticalmente. Reduce el peso de las imágenes para el sitio móvil. En Internet hay varias herramientas gratuitas en las que basta con elegir las imágenes y un porcentaje de compresión para obtener un archivo ligero. Asegúrate de que el código JavaScript de tu producto se encuentre en un archivo externo, ya que esto minimizará los tiempos de carga. Modifica el maquetado de tu producto para que el contenido de la interfaz de tu sitio o aplicación web se visualice de forma adecuada en PC, laptop, tableta o teléfono inteligente. Así optimizarás los tiempos de diseño y desarrollo. Asegúrate de que el código JavaScript de tu producto se encuentre en un archivo externo, ya que esto minimizará los tiempos de carga. Modifica el maquetado de tu producto para que el contenido de la interfaz de tu sitio o aplicación web se visualice de forma adecuada en PC, laptop, tableta o teléfono inteligente. Así optimizarás los tiempos de diseño y desarrollo. Entonces, en las etapas realizaremos esquemas de páginas que posteriormente los wireframes nos ayudarán con su trazo y las características principales que deben contener. Estos esquemas de página nos permiten evaluar la funcionalidad del producto y encontrar un comportamiento previsto, además de posibles problemas, funciones faltantes que obstaculicen la conversión en ventas, por ejemplo, y la fidelidad de los clientes a través de nuestro sitio web o aplicación. Con esta técnica rápidamente podremos hacer los cambios y obtener las aprobaciones por parte de los interesados y posteriormente pasar a las siguientes etapas de desarrollo. Para elaborarlo, puedes descargar de la web cualquier herramienta para diseñar wireframes, ya que todas te permiten arrastrar los elementos de diseño y soltarlos dentro de un lienzo digital. Cuando hayas elegido una, haz lo siguiente. Selecciona el menú Archivo y da clic en Nuevo. Elige la opción Wireframe de la ventana Crear un nuevo diagrama. En la barra lateral izquierda, busca en el menú Componentes de formulario UI al elemento Ventana. Arrástralo hacia el lienzo digital y suéltalo en el centro de este. Da clic en la parte superior y escribe el nombre de tu web. Encuentra en el menú Contenido UI al elemento Imagen y posiciónalo en el lugar que desees. Tanto gráficos como contenido multimedia siempre deben representarse con este elemento. Busca en el menú Navegación la barra del mismo nombre, arrástrala hacia el lienzo y suéltala abajo de Imagen. Haz clic sobre esta para personalizar el texto del menú. También es posible representar a los elementos de navegación como menús, botones y enlaces mediante cajas grises y texto subrayado. Coloca el gráfico Área de texto del menú Componentes de formulario UI debajo de la barra de navegación. De esta forma simularás el contenido escrito de la web. Finalmente, selecciona la opción Guardar como para conservar tu wireframe o asignarle diversos formatos a través de la opción Exportar. Botones y enlaces mediante cajas grises y texto subrayado. Coloca el gráfico Área de texto del menú Componentes de formulario UI debajo de la barra de navegación. De esta forma simularás el contenido escrito de la web. Finalmente, selecciona la opción Guardar como para conservar tu wireframe o asignarle diversos formatos a través de la opción Exportar.
Luego iniciamos la fase del prototipado, como un borrador final de la aplicación antes de comenzar su codificación. No es una versión final, pero está suficientemente elaborada para probar el producto antes de su lanzamiento y poder demostrarlo ante las diferentes gerencias o partes interesadas. Entonces, a diferencia de la estructura, el prototipo ya incluye fuentes, imágenes, iconos, colores, pero está centrado en el flujo de los procesos que los usuarios desarrollarán o realizarán más que en la apariencia. Son interactivos y permiten a los interesados experimentar la funcionalidad como se vería en el producto real. Entonces, aquí podemos hacer más pruebas de usuarios para descubrir problemas como la cantidad de los clics, dificultad de navegación, interacción, etc. Y podemos encontrar en línea muchas herramientas para el prototipado. La distribución de elementos y contenido se basa en los wireframes trabajados previamente. El maquetado con mockups te permite decidir el color, contraste y tipografías más adecuados para tu sitio o aplicación web. Probar la accesibilidad del producto mediante el uso de una herramienta digital o de forma manual a través de la impresión de cada interfaz y el reacomodo de las mismas para simular su funcionamiento. Reducir el tiempo de modificación en el diseño, ya que es más sencillo manipular gráficos con una herramienta digital que hacerlo mediante el uso de programación web. Mostrar a tu cliente cómo quedaría el producto final. En la web puedes encontrar herramientas digitales para la creación de mockups que cuenten con versiones de prueba gratuita por cierto tiempo y que ofrecen planes de pago accesibles tras la finalización del mismo. Para instalar alguna de ellas, haz lo siguiente. Ingresa tu email. Abre una nueva pestaña y escribe en el navegador Editor de Mockups, Free Trial. Haz clic en Añadir. Luego en Añadir aplicación. La herramienta será incorporada de forma automática a las aplicaciones de tu cuenta de correo. Para acceder, haz doble clic en su icono. Para crear un mockup, selecciona en la herramienta la opción Crear nuevo proyecto. Después, guárdalo con el nombre que desees mediante la opción Guardar proyecto como, que se encuentra en el menú Proyecto. El software te muestra una hoja cuadriculada. Todo lo que coloques en este espacio será visible en la pantalla del dispositivo del usuario. Arrastre el icono Browser Window hacia el lienzo y suéltalo. Este será el contenedor principal en el que colocarás el resto de los elementos del diseño. En el menú Common, elige la opción Label String of Text. Colócalo en la cuadrícula y haz clic sobre él para escribir el título del portal web. Se activarán las funciones para modificar texto en un menú emergente. Selecciona el tamaño y color de la fuente. Después, inserta un menú de navegación en tu sitio web. Para ello, arrastra el icono de menú bar dentro del contenedor y sustituye el texto predeterminado por las opciones de tu menú. Coloca una imagen debajo del menú de navegación. Selecciona en Media el icono Image y sitúalo después del menú. Haz clic sobre él e indícale a la herramienta la carpeta en donde se encuentra la imagen. Luego da clic en Attach. Elige el gráfico y cárgalo en el sitio con Load. Selecciona en Text la opción Subtitle, colócalo debajo de una imagen y escribe como subtítulo algún servicio o producto que ofrezcas. También puedes describir las características de tu producto. El mockup de tu página de inicio está listo. Para visualizarlo, haz clic en la opción Full Screen Presentation del menú View. Puedes realizar más de una composición gráfica para tus mockups y decidir cuál de ellos es el más conveniente. Usa tu creatividad y experimenta. Colócalo debajo de una imagen y escribe como subtítulo algún servicio o producto que ofrezcas. También puedes describir las características de tu producto. El mockup de tu página de inicio está listo. Para visualizarlo, haz clic en la opción Full Screen Presentation del menú View. Puedes realizar más de una composición gráfica para tus mockups y decidir cuál de ellos es el más conveniente.
Usa tu creatividad y experimenta. Entonces, como entregables en el diseño de la experiencia de usuario, debemos incluir la investigación realizada a los usuarios, evaluación de la competencia existente, el diseño de la interacción y la arquitectura de la información. Cada uno de estos se detallan a continuación. Podemos incluir datos cuantitativos y cualitativos referente a la investigación del usuario recopilados de sesiones de prueba, grupos focales y otras técnicas, comentando los flujos de los usuarios y el proceso llevado a cabo. Para diseñar una experiencia significativa para los El objetivo usuarios, es tener un análisis detallado de la funcionalidad y lo que podría mejorarse. Todo debe estar respaldado por los instrumentos que permitieron recopilar esta para realizar información. operaciones y determinar el número de usuarios que tienen una necesidad en común, o cuántos de ellos prefieren cierta característica en un producto digital. Para realizar esta transformación, utiliza la hoja de cálculo o realiza lo siguiente. Crea un archivo nuevo y nómbralo. Inserta una tabla con 2 columnas para crear una lista de códigos con base en tu instrumento de aplicación, que puede ser entrevista, encuesta o focus group. Nombra a la primera columna como variable y escribe en cada celda el número de pregunta de tu instrumento de investigación. Nombra la segunda columna código y escribe por cada pregunta un número único con el que las identifiques. Inserta una nueva hoja haciendo clic con el símbolo más que se encuentra al lado de la última pestaña en la que te encuentres trabajando. Escribe en la primera columna el código que corresponde a la pregunta número 1 de tu instrumento de investigación y en la segunda columna ingresa las respuestas de cada usuario. Repite este paso para cada pregunta. Determina el número de veces que una respuesta se repite por pregunta, utilizando en cada columna la función contar si paréntesis. Dentro de este, escribe como rango el conjunto de celdas en donde están los valores numéricos y como criterio la condición con la que quieres filtrar la información. Por ejemplo, para determinar el número de usuarios cuya edad sea 23 años, la función debe ser la siguiente. En esta, el rango abarca desde 0,3 hasta 0,20 y 23 es el criterio. Repite este procedimiento por cada una de las preguntas y sus respuestas. Por último, grafica los resultados y utilízalos para analizar cuáles son los patrones, es decir, los códigos en los que se concentra la mayor cantidad de usuarios y cuáles son las características que debes tomar en cuenta al momento de pensar en la creación de un producto digital. La función debe ser la siguiente. En esta, el rango abarca desde 0,3 hasta 0,20 y 23 es el criterio. Repite este procedimiento por cada una de las preguntas y sus respuestas. Por último, grafica los resultados y utilízalos para analizar cuáles son los patrones, es decir, los códigos en los que se concentra la mayor cantidad de usuarios y cuáles son las características que debes tomar en cuenta al momento de pensar en la creación de un producto digital. En cuanto a la evaluación de las competencias, debemos verificar fortalezas y debilidades de estos para mejorar nuestra propia estrategia en cuanto a la experiencia de usuario. También se puede hacer acá un informe de análisis competitivo que incluya el diseño de la interacción de la competencia y un análisis de los riesgos y oportunidades que se puedan perder. En la interacción del diseño, cómo nosotros trabajamos el prototipo para que éste pueda ser revisado de acuerdo a la interacción y a cómo van a los usuarios completar diferentes tareas claves en el producto. ¿Cuál es el flujo de la búsqueda de información y la facilidad con la que el producto puede utilizarse? Entonces, en este diseño de interacción, recomendamos que el prototipo sea lo más similar al producto final para que sea
rápidamente aprobado el diseño antes de comenzar su construcción o desarrollo. En este diseño de interacción se debe definir la estructura y el comportamiento de los sistemas. Deben buscar relaciones significativas entre las personas, los productos y hasta en dispositivos. Se incluye la creación de las interfaces que estén adecuadas a los comportamientos, comprendiendo cómo los usuarios y la tecnología se comunican entre sí de manera adecuada. Hay que tratar de anticipar la interacción y corregir posibles problemas de manera temprana, o inventar nuevas formas de hacer las cosas. Los problemas en el diseño de la interacción son: omitir el user journey. Si el equipo UX no define la ruta que el usuario utilizará para ejecutar ciertas tareas en la aplicación, será muy difícil que el producto cumpla con las expectativas del cliente. Pensar que la experiencia de usuario es igual para todos los dispositivos. Cada interfaz ofrece una interacción diferente dependiendo del tipo de dispositivo. En las aplicaciones móviles, el usuario se comunica con la interfaz por medio de gestos, mientras que en una PC utiliza clics. Inconsistencia en las interfaces del producto. Tipografía, colores y elementos diferentes en una o varias pantallas de la aplicación puede confundir al usuario y daña tu imagen como profesional. Navegación confusa. Esta es la principal causa de que un producto digital fracase, ya que el usuario abandonará tu aplicación al no encontrar el elemento que busca. Para evitar un diseño de interacción deficiente, implementa las siguientes estrategias. Planea cada proyecto siguiendo los principios de la filosofía del diseño centrado en las personas. Así, no perderás de vista que el producto debe satisfacer las necesidades del usuario. Diseña los elementos de la interfaz con el tamaño necesario para que el dispositivo registre el tap de los dedos del usuario. Verifica que se lleven a cabo los principios de la guía de estilos. Si este documento no existe, elabóralo y tómalo como guía. Crea una navegación intuitiva con base en la arquitectura de la información para evitar que el usuario se confunda cuando utilice la aplicación. Detalla el diseño de la interacción en tu aplicación móvil. Así, podrás detectar a tiempo las fallas y evitar que el usuario se quede con una mala impresión de tu producto. Detalla el diseño de la interacción en tu aplicación móvil. Así, podrás detectar a tiempo las fallas y evitar que el usuario se quede con una mala impresión de tu producto. Entonces, en este caso, consideremos el diseño de la interacción a través de sus dimensiones que pueden ser establecidas: palabras, representaciones visuales, el espacio, tiempo y comportamiento. En este caso, las palabras de manera sencilla y adecuadas para la interacción. La representación visual a través de gráficos, ilustraciones, diagramas, iconos, fotos, de manera preventiva, pero de manera que estén justificadas, evitando la mayor cantidad de decoraciones. En el espacio, incluir la interacción con objetos físicos del hardware, el software, dispositivos de entrada como teclado, mouse o apuntadores, joysticks, que son elementos para introducir comandos o instrucciones dadas por el usuario. En el tiempo, esto se refiere a la duración de la interacción con las palabras, las representaciones visuales y el espacio, que son las dimensiones antes explicadas. Y el comportamiento, incluyendo emociones y reacciones que pudiera tener el usuario al utilizar o realizar una acción en nuestro sitio, aplicación o sistema.
Entonces, como resultado encontraremos contenidos, mapas del sitio, sugerencias del flujo y diferentes formas en que los visitantes interactúan con el sitio o aplicación. Entonces, algunos consejos para el diseño de la interacción son definir cómo interactuar, dar pistas de comportamiento, anticiparse a errores, considerar retroalimentación oportuna, pensar el diseño de forma estratégica y simplificar lo más posible. El diseño de la interacción tomando en cuenta hardware y software para interactuar o facilitarle al usuario dicha interacción, considerando la existencia o inexistencia, por ejemplo, del mouse, algún gesto que el usuario tenga que realizar, definir acciones con los dedos, los resultados posibles que existan y algunas opciones para usuarios avanzados como atajos de teclado.